Bueno, el propósito de la reunión de hoy es recapitular, hacer un repaso de todo lo que se ha dicho y arribar a algunas conclusiones, de las muchas conclusiones a que podemos arribar con el tema de ser una luz para uno mismo. Quizás deba tenerse presente que estos temas nunca pueden quedar cerrados. Estos temas son tan amplios que lo que se dice en un seminario es una parte del asunto, una visión, un enfoque del asunto. Pero vendrán otros enfoques y aún vendrán otros enfoques más profundos, más sabios que los que nosotros podemos dar en este momento. Pero de cualquier modo hay que trabajar con los elementos con que disponemos en este momento. Primero hemos tratado la definición de ser humano en la filosofía esotérica. Y como esto es una recapitulación, no nos podemos detener mucho tiempo. Ser humano, hombre, cuando se dice hombre, se dice mujer. Ser humano en la filosofía esotérica es cuando los principios en el macrocosmos se reúnen, para decirlo de algún modo, en pequeño, en una entidad. Cuando los 7 principios cósmicos se reúnen individualizados en una entidad, eso es un ser humano. El ser humano se considera el ser completo en la naturaleza. Los animales tienen cuaternario inferior, pero no tienen tríada superior. Los ángeles tienen tríada superior, pero no tienen cuaternario inferior. Entonces se les considera incompletos. El ser humano es el que tiene cuaternario inferior y tríada superior. Todo lo que está en el cosmos está en el ser humano. De modo pues que hay ciertas definiciones en los libros de teosofía que indican que siempre que encontramos una entidad viva que en el cuerpo físico tenga todos los principios sutiles, en sus verdaderos lugares físicos, en la cabeza, en la garganta, en el corazón, en el hígado, etc., cuando los 7 principios están reunidos, tenemos a un ser humano. Cuando no hay los 7 principios, tenemos otras entidades, pero esas entidades no son humanas. Creo que esta definición nos sirve. Inclusive debemos agregar algo que estudiamos. El ser humano es una entidad de 7 principios mientras está vivo en un cuerpo físico. Porque cuando a la hora de la muerte el cuerpo físico se disgrega, los otros principios sutiles no tienen más un lugar donde expresarse y donde vivir, y cada principio vuelve al lugar de su origen, esperando un nuevo cuerpo físico, una nueva encarnación. De este modo, la vida post-mortem no sería la vida de un ser humano, sino de una tríada superior que está experimentando lo que vivió en la Tierra. Sabemos que después de la muerte física, de acuerdo a nuestro actuar, a nuestro agir acá en la Tierra, pasamos temporadas en un lugar o en otro lugar, viviendo lo que nosotros hemos sembrado mientras estábamos en la Tierra. Entonces, recapitulando, queda expresado lo que es un ser humano. Es el ser completo en la naturaleza, tiene la totalidad de los elementos o principios que están en el cosmos, y se puede hablar de un ser humano mientras los principios están reunidos en un cuerpo físico. Tengan siempre presente, el ser humano como ser completo se diferencia de los animales y se diferencia de las jerarquías angélicas, de las jerarquías más espirituales, en que éstas no tienen cuerpo físico ni cuerpo astral, etc., y que los animales no tienen una tríada espiritual.
En los animales, se dice, la triada espiritual está latente. Cuando pasen al reino humano, van a tener desenvueltos todos los principios. En cuanto a cierta categoría de jerarquías, ellas ya fueron seres humanos en otros periodos evolutivos, en otros manvántaras. Por eso ahora dirigen a la humanidad. Son seres que han adquirido autoconciencia y que han adquirido sabiduría en periodos humanos anteriores. Es una enseñanza capital, la enseñanza de los ciclos y de la alternancia. Este universo en que vivimos es uno de una serie de infinitos universos anteriores y de infinitos universos posteriores. Este es un universo dentro de la cadena de universos. Esta ley nos está indicando, como todo en la naturaleza, que cuando un universo, igual que un alma humana, culminó su evolución, pasa a un periodo de reposo, a un periodo de no ser, de no manifestación. Cuando se termina el periodo de reposo, otra vez vuelve la vida a surgir, surge una nueva manifestación, y como las leyes de la naturaleza son muy pocas, lo que sirve para un universo sirve para cada encarnación del ser humano, para cada día del ser humano. Hoy vamos a tener una serie de experiencias, nos vamos a ir a dormir, entramos en pralaya, en reposo. La expresión del idioma sánscrito es pralaya, es decir, ir hacia un estado laya, a un estado de no manifestación. Pero de ese estado de no manifestación vamos a salir mañana a la mañana cuando acordemos, pero el que va a acordar mañana a la mañana no va a ser exactamente el mismo de hoy, porque hoy vamos a tener experiencias que nos van a enriquecer, que van a cambiar nuestros estados de conciencia. Bueno, la segunda lección en esta recapitulación es que el ser humano en su naturaleza total es un ser polar, es un ser polarizado. Vamos a hablar un poco más de esto. Ustedes conocen que la Tierra tiene el polo norte y el polo sur, pero el planeta Tierra, que tiene dos polos, es un solo planeta. La realidad, la vida una, es una, pero cuando se manifiesta como espíritu y materia, o lo que llamamos espíritu y materia. Hay una polarización. Si siempre continuara lo mismo, si siempre continuara lo uno, no habría manifestación. La manifestación es que la unidad se quiebra, se rompe. La manifestación es que cuando lo uno emana de sí mismo lo múltiple. Y esa multiplicidad crece plano tras plano y es la riqueza de toda la diversidad que nosotros vemos con los ojos físicos. Pero cuando se abren los ojos del alma, esta riqueza no es lo único que hay. Hay otras riquezas en los mundos psíquicos y en los mundos espirituales, y el universo entonces, para los grandes iniciados, es un espectáculo de carácter extraordinario por la cantidad de entidades, de energías, de leyes, de evoluciones que están unas dentro de otras, unas por encima de otras, etc. Como todo eso depende de una vida una, el ser humano, como una entidad del universo, está ligado a todo, aunque no sea consciente. El fato de que nosotros no seamos conscientes de las cosas, hemos visto estos días, no impide que las cosas sean así. Inclusive en el mundo físico hemos conversado que el fuego quema. Ignoramos que el fuego quema. Pongo la mano en el fuego y me quemo. La ignorancia no impide, o que no seamos clarividentes, no impide que haya un espectáculo, que haya una evolución universal que los grandes maestros nos dicen que es extraordinaria.
una mística española que se llamaba Teresa y se le conoce como Santa Teresa de Jesús, decía y escribió un libro: en la casa de mi padre hay muchas moradas, no hay una sola habitación, hay muchas habitaciones, y ella expresa cómo el místico no ve solamente esta realidad física. A medida que progresa va viendo otras clases de realidades. Pero no hay que esperar a ser clarividente, porque esas realidades, si somos sensibles, nos golpean y uno responde a una belleza ideal, a los ideales, uno responde aunque no los vea, aunque no los perciba con los 5 sentidos físicos. Ya están abriendo otro sentido, otro modo de percibir a la totalidad, y eso es lo que podríamos llamar misticismo teosófico. La gente muy materialista nos mira y no nos entiende. Inclusive puede tomarnos por malucos, puede pensar que hacemos ciencia ficción, que estamos muy imaginativos, pero el místico tiene las pruebas dentro del mismo. No es un alucinado, no es un loco, no es un imaginativo. Él percibe y vive ciertas realidades espirituales que otro no ve. Antes de comenzar la reunión hablábamos de la intuición. La intuición nos trae eso, nos trae experiencias suprafísicas o experiencias que el intelecto común no puede explicar y que van apareciendo a medida que la intuición avanza en nuestras vidas. La palabra intuición viene de una palabra latina compuesta de 2 palabras del latín, into ire. Nuestra palabra intuición viene de intoire, una palabra latina. Y la palabra latina intoire quiere decir ir adentro. La intuición no se queda en la fachada, en el fenómeno, va al noumeno. La intuición penetra. Los sentidos que tenemos ven el fenómeno. Estamos nosotros ante un fenómeno. Pero ¿cuál es la naturaleza real? ¿Qué es lo que se esconde detrás de todo esto? Los sentidos, la mente ayudada por los sentidos, no entiende demasiado esto. Pero, en todo caso, la intuición sí penetra. La intuición es un ir hacia adentro. Hablamos de que una persona muy bien vestida y muy bien educada puede ser un sinvergüenza internacional. La gente que engaña, que estafa, generalmente tiene un exterior muy agradable, muy encantador, y por eso embauca, por eso los que no tienen intuición y no saben ver, quedan encantados, embrujados por el exterior de estos individuos que exhiben este exterior tan extraordinario con fines indeseables, con fines inmorales. Cuando lo uno sale de un periodo de reposo, se polariza. Y se polariza en lo que llamamos espíritu y materia. Esto lo estudiamos en nuestros textos teosóficos que tratan de cosmología. Ahí se explica la aparición de un cosmos y cómo entre los dos, entre el espíritu y la materia, surge un hijo. Y el hijo es el universo. Y todo lo que existe en el universo es entidades compuestas de espíritu y materia. En la enseñanza de la India, ellos tienen un modo de enseñar alegórico y muy directo,
se dice, los ángeles tienen mucho espíritu y poca materia. Los seres humanos tenemos mitad espíritu y mitad materia. Y los reinos inferiores tienen mucha materia y muy poco espíritu. Esta es una clasificación que dan que es precisa, en el sentido de que a mayor influencia de la materialidad, menor influencia de la espiritualidad. Cada ser humano está con esos dos compuestos. Y cada ser humano no. Los teósofos deberíamos ser honestos, como cuando uno hace un balance comercial y hay una columna que es el debe y una columna que es el haber, y entre esas dos columnas tiene que haber un resultado que cierre, que sea verdadero, ¿no? Entonces, lo que se pide generalmente con las prácticas de discernimiento, lo que se pedía en la escuela pitagórica es que fuésemos honestos y no hiciéramos balances, en Argentina se emplea la palabra popular truchos, es decir, ¿cómo? Falsificados, sí. Balances donde la realidad se esconde. Entonces, para saber con qué elementos contamos para progresar, debe haber un balance honesto. Tiene que haber un examen honesto de cada día. Y ese examen lo hacían los pitagóricos a la noche, antes de irse a dormir. Porque a la noche, como uno ya se va a ir a dormir, el mundo quedó fuera, no hay briga, no hay tensión, la mente recupera algo de su lucidez. Y nos damos cuenta y decimos, contesté mal, hice mal esto, aquello hay que mejorarlo. Hacemos un balance de nuestras capacidades y de nuestras incapacidades. No hay ninguna posibilidad de corregir si no sabemos previamente qué es lo que debe corregirse. La dualidad hace entonces del ser humano un ser de luz y sombra, en líneas generales. Y la luz y la sombra están representadas en el septenario por la tríada superior y por el cuaternario inferior. La tríada superior es espiritual y eterna, el cuaternario inferior es transitorio. El cuaternario inferior vive tomando, la tríada espiritual vive y crece dando. Son dos polos opuestos en la manifestación. El egoísmo es todo para mí. El altruismo es de mí para todos, al alter, a los otros. De esta manera, pues, la luz y la sombra, el egoísmo y el altruismo conforman la naturaleza humana. A nadie se le ocurre reprocharle a un cachorro que no invita a otro cachorro a comer del mismo plato. Cuando otro animal se acerca, el cachorro muestra los dientes. Es un estado natural. Los seres humanos compartimos nuestra comida, tenemos el deber, compartimos nuestros afectos, compartimos nuestra vida. ¿Por qué? Porque el cachorro no tiene tríada superior, pero nosotros sí, y la tríada superior crece cuando compartimos, cuando nosotros explayamos nuestra conciencia. Primero es la familia, luego es el vecindario, luego es el país y después el mundo y el universo. En alguna manera, el teósofo es un ciudadano universal, es un ciudadano del universo. Y algún día de la unión planetaria vamos a ir todavía más adelante a una unión universal, porque en el universo hay muchas entidades, muchas evoluciones que no están todavía a nuestro alcance. Cuando el hombre se completa, no podemos entrar nuevamente en detalle. Esto lo hemos visto los días anteriores. Habíamos visto que el ser humano es el resultado de 3 corrientes de evolución. Esto lo tratamos justamente el primer día en este seminario. Una corriente de evolución es la espiritual. Está representada por la mónada
por la mónada manifestada, la llamamos Atman en nuestra literatura, a la mónada manifestada, más las jerarquías que están ayudando a envolverla de materia. Esas jerarquías tienen nombres muy poéticos y se habla muy poco de ellas. Creo que porque no entenderíamos en un plano tan elevado qué es lo que hacen. Pero la mónada individual, al manifestarse, ya tiene ayuda desde el principio. Ayuda de otras mónadas que en universos anteriores han desarrollado eso y saben cómo hacerlo. En cada plano del ser hay jerarquías que nos están ayudando en nuestra evolución. Que las conozcamos o no, no interesa porque ellas desarrollan su actividad. Conocí el caso de un joven que tenía mucho talento y era de una familia muy pobre. Y una persona con dinero, un señor con dinero, le hacía llegar todos los meses el dinero suficiente correspondiente a una beca, no sé, bolsa dicen acá, ¿no? A una bolsa. El joven nunca supo de dónde provenía el dinero. Inclusive no tenía mucha noción de que se le estaba forneciendo, de que se le estaba dando dinero. El dinero lo recibía un tutor y distribuía en los gastos de este joven que pudo estudiar después del colegio primario, el ciclo medio o secundario y finalmente se formó en la universidad. Un poco así nos están ayudando las fuerzas de luz, las fuerzas benéficas en la naturaleza. No, la gente ingenua piensa que uno lo hace todo, etcétera, pero el universo es un universo de inteligencia y de fuerza, y las fuerzas de la luz propenden y ayudan al progreso, a la perfección. Hay otras fuerzas que estorban el progreso y la perfección, pero por ahora a esas jerarquías las vamos a dejar fuera de nuestro estudio, porque cuando uno habla de esas jerarquías las invoca y ellas vienen, y no las queremos aquí. Estamos muy bien con los hijos de la luz sin necesidad de que vengan de otra parte. La individualidad significa egoísmo, porque el elemento mental, el elemento manásico, el cuerpo físico está preparado. La mónada ha cobijado a ese cuerpo físico, pero le falta algo todavía. En las estancias del libro de Xian, del libro primero de la doctrina secreta, hay un pasaje muy poético, porque todas las jerarquías que hicieron un cuerpo, el duplo etéreo, el cuerpo de deseos, el prana que anima a ese conjunto, más la mónada, se quejan, dicen ahora hay una buena forma, un buen rupa, un buen cuerpo, puede hablar, puede moverse, puede tener vida, pero algo le falta. ¿Qué es lo que le falta? Le falta una mente para abarcar el universo, dicen las estancias del libro de Xian. Entonces la mente universal manda un rayo, Manas, y Manas completa al hombre. Porque Manas Ahamkara es una palabra muy usada en los libros de teosofía. Es del sánscrito aham, yo, eu, y kara. Es aquello que nos hace reconocer como un eu. Ahí es el nacimiento del eu. En el ahamkara, y es ese eu, que por el momento no es ni egoísmo ni altruismo. Es un estado de conciencia en que me conozco y conozco a los demás. Cuando ahamkara se une a lo que llamamos cuerpo astral, al cuerpo de deseos, a kama loka, ahamkara empieza a decir esto que es agradable para mí y esto que es desagradable que desaparezca. El crecimiento, el nacimiento, el crecimiento
el desenvolvimiento de nuestra separatividad, que venga lo que es grato y que desaparezca lo que es ingrato, comienza en ese momento. Porque cuando hablamos de individuo, hablamos de cosas separadas y de evolución individual. Y cada uno de nosotros, en la literatura oculta, es un eu individual. A eso le llamamos el eu superior, el ego superior, que representa y que se refleja en cada vehículo, y cada vehículo cree ser un eu. Hay toda una ilusión en este sentido. ¿Ustedes creen que estos son problemas metafísicos? No. Vamos a poner a un individuo, a un ser humano acá, que dice, eu camino. Obviamente el espíritu no camina, es el cuerpo. Sin embargo, ahí expresamos, decimos, eu camino, eu fumo, como, escribo, voy de viaje. Es el eu original, el sentido de autoconciencia, ahankara, representado o reflejado en los vehículos transitorios, y esos vehículos transitorios cobran o tienen una cierta capacidad de decir eu. Pero el verdadero ser, la tríada espiritual, ni camina, ni fuma, ni come, ni briga con los demás. Esas son funciones de los distintos niveles de lo que nosotros llamamos personalidad en teosofía. También lembremos que ese yo personal dura solo una encarnación. Al final de cada encarnación queda disuelto, su naturaleza es disolverse, pertenece a la materia inferior y la materia inferior está recreando continuamente las formas que animan. Después de un periodo post-mortem, de un periodo en Devachan, hay otra vez una nueva personalidad. Se toma el cuerpo físico, pero con el cuerpo físico acompaña el doble etéreo, en fin, los elementos de la personalidad. Así, cuando nace el individuo, nace la separatividad y el egoísmo. Por eso que es natural en los seres humanos ser egoístas. Algunas veces alguien que vuela dice, no soy egoísta. Todos nos tenemos miedos, egoísmos, tenemos atracciones y repulsiones. Y un día aprendemos que eso no pertenece a la verdadera naturaleza, a la naturaleza eterna en nosotros, sino a la naturaleza transitoria. Sin embargo, la naturaleza, el plan divino, ha demorado cantidades asombrosas de tiempo para crear un eu. Miren, esta es la cuarta cadena. La cosa empezó en la primera cadena, con sus rondas, con sus periodos evolutivos, con lo que corresponde a las 7 razas raíces, etc. Terminada la primera cadena, se hace un cierto hombre ideal, que se llaman asuras en las escrituras de la India. Bien, luego de un pralaya solar, viene la segunda cadena. Otro gran periodo de evolución, nuevo pralaya, luego una tercera cadena, y cada cadena llega a un grado de la evolución. Ahora estamos en la cuarta. La cuarta recién produce un eu autoconsciente, un eu que puede determinar qué quiere hacer con su vida. A eso le llamamos nosotros autoconciencia. El eu, en su estado puro, no es ni bueno ni malo. El eu es bueno o malo según con qué se asocia. Cuando el eu se asocia a las cosas espirituales, es un centro individual. Es un centro individual que tiene un nombre y una forma, y los grandes seres tienen ese centro individual para comunicarse con la humanidad.
portal da TV Suprem. Acesse www.tvsuprem.com.br e saiba mais sobre nossa programação. Conheça cada um dos nossos programas. Confira notícias atualizadas do que está acontecendo na TV Suprem. E mais, clicando no link Web TV, você pode assistir a TV Suprem diretamente do seu computador gratuitamente. Não deixe de dar suas sugestões no link Fale Conosco. Sua opinião é muito importante para nós. www.tvsuprem.com.br. Por eso en las cartas de los maestros, el maestro Kutumi dice, espero en la quinta ronda seguir llamándome Kutumi. Tener ese centro individual de vida, ese eu, para trabajar, para seguir trabajando por la humanidad de la quinta ronda. La ronda que tiene que venir va a ser una ronda un poco peleada porque la humanidad se va a separar entre los que siguen la evolución y los que están tan atrasados que ya van a tener que ser separados de la evolución. Esto que les estoy hablando está en los libros de Teosofía y no tengo ninguna pretensión de enseñar cosas que ustedes ya no sepan. Pero de cualquier modo agrego mis comentarios en esta recapitulación. Es decir, el individuo humano puede ser egoísta o altruista. En la filosofía Sankhya, la filosofía en su manifestación evolutiva, en sus principios universales se parece a la filosofía Vedanta, pero en su manifestación, en su evolución, se parece a la filosofía sankiana, que es una filosofía de carácter evolucionista. Wallace y Darwin no fueron los primeros evolucionistas. Los sankianos hace miles de años decían que en el universo hay dos elementos, espíritu y materia. Que el espíritu entraba en reposo cósmico periódicamente y entonces la materia quedaba reproduciéndose a sí misma, pero sin tener efectos. Pero cuando el espíritu, nos dice la filosofía Sankhya, despierta, su despertar, la energía de su despertar, promueve cambios en la prakriti, en la materia. Y la materia deja de estar en un estado de equilibrio y se desequilibra. Y tiene tres gunas, que son las famosas gunas del yoga, raya, sattva, rayas y tamas. Todo eso es bastante conocido de los estudiantes de teosofía. La materia, según esta escuela de filosofía, tiene esas tres características. Sattva es armonía, rayas es pasión, movimiento, tamas es pesadez, ignorancia. Entonces, el Bhagavad Gita, cuando leemos con atención el Bhagavad Gita en el capítulo sankiano, el Bhagavad Gita contiene capítulos del Vedanta, capítulos del Sankhya, capítulos del yoga, capítulos de la Ñaya Vaisésica. Es una recopilación muy armoniosa del pensamiento de las escuelas de la India. Cuando Sri Krishna le enseña a Arjuna, a su discípulo, le explica a su discípulo que cómo son las características de los hombres y de las entidades que viven en el universo, las clasifica de tres modos. Hay seres rayásicos y hay seres tamásicos. Y entre los seres humanos hay seres sádvicos, los muy espirituales, hay seres rayásicos, lo que somos mitad espirituales y mitad pasionales y animales, y los seres tamásicos, que son en la evolución humana aquellos que no tenían un cuerpo físico apropiado cuando los señores de la mente transmitieron el fuego de la mente y dejaron apagar la chispa. No puedo entrar en este
en esta parte de las enseñanzas porque nos llevaría a nosotros demasiado tiempo. Pero ustedes ven la humanidad. Ustedes ven que en la humanidad presente todavía hay grupos humanos que están más cerca del animal que del ser humano como ser racional. Hay grupos humanos que se suben a los árboles para dormir, como los monos. Hay grupos humanos que pueden contar hasta 5. No tienen la noción del 6. Entonces, para contar, cuentan hasta 5, apartan esto y vuelven a contar 1 hasta 5. Es decir, seres en quien la evolución manásica no se produjo. Estos seres son los que van a ser, esos y otros, los que van a ser apartados de la evolución humana en la quinta ronda. Pero ellos van a ser compensados porque la próxima cadena va a ser más espiritual que esta. Entonces, en la próxima cadena, cuando ingresen en la corriente humana, van a encontrar una materia más espiritual, un ámbito más espiritual, y la naturaleza los va a compensar. Algunas veces decimos, pero tienen que esperar millones de años hasta la próxima cadena. Mire, lo que permanece en sueño es la mónada, y la mónada es el tiempo. Nosotros sufrimos porque tardamos mucho tiempo. Los seres espirituales no tienen ese problema. Justamente son felices porque no tienen el problema de si arribo tarde, si arribo temprano, de si las cosas tardan mucho o no se cumplen nuestros deseos. Cuando se sale de la evolución humana apasionada, estas cosas van perdiendo valor y naturalmente problemas como el tiempo, como la libertad, etcétera, no existen para los maestros. Esos problemas existen para los seres humanos encarnados como nosotros. Esos seres son la ley, son la naturaleza misma y por tanto no tienen las inquietudes, las luchas entre el eu inferior y el eu superior. Vamos a seguir con nuestra recapitulación. Cómo la humanidad presenta en las mónadas que están evolucionando diferentes estados de evolución, nosotros pasamos desde esos seres humanos primievales que se suben a un árbol para dormir como se suben los macacos, los antropoides, que no pueden pensar, que no hay capacidad de la mente creativa, tienen casi el instinto de carácter animal y viven de acuerdo con sus instintos. Desde este ser humano hasta un Rabindranath Tagore, un Einstein, un Beethoven, en todo ese arco se desarrolla y estamos nosotros. Cada uno de nosotros debe saber, desde este hasta el genio, hasta el ser espiritual, en qué lugar del abanico, del arco, nosotros nos encontramos. Eso es lo que hemos hablado estos días, de hacer un balance honesto de nuestras posibilidades. Porque el balance honesto nos permite decir, estoy en este escalón, no en aquel. Mi ambición me ponía en aquel escalón, pero estoy en este. Entonces debo subir estos escalones. Porque si mentalmente creo que estoy en aquel escalón y estoy en este, estoy enajenado. Es una clase de locura, es una clase de desfasaje, se dice en el idioma español. Uno no está en su centro, no está en la verdad. Y debemos aprender a estar en la verdad. Las voces de todas estas escalas evolutivas, entre los seres que ya están por libertarse y aquellos que recién empiezan su evolución humana, si esto es un coro, como un coro de cantores, los coros que hay en las iglesias o que hay en las óperas o que hay en las obras musicales, vamos a ver que este coro resultaría muy desafinado.
Por tanto, la evolución tiene leyes para cada uno de los estados de evolución. Y vamos a suponer que los teósofos estamos en un estado parejo de evolución. Creo buenamente que sí, que estamos en un estado parejo de evolución y que quizás algunos de los hermanos de la sociedad teosófica tengan un poco de madurez y otros un poco menos de madurez, pero hasta donde mi experiencia me permite decirlo, yo veo que las aspiraciones, los modos de vida son bastante parejos en el miembro común de la sociedad. Bueno, en un coro, no sé si alguno de ustedes ha cantado en un coro. Un coro es la imagen de una jerarquía espiritual, de las que ya espiritualizaron su vida. Miren, en el coro hay que estar afinado y cantar en el mismo tono que todos. No se puede cantar más fuerte que el resto. El sonido tiene que salir parejo en cada cantante, porque si no, el coro resulta desparejo. Los coros que no son muy buenos tienen una soprano o un tenor con mucho volumen de voz y uno los está escuchando continuamente, pero el cantante profesional recoge su voz y la pone a tono con el volumen de la voz del resto de los coristas. Es decir, tiene que ser afinado, tiene que cantar en el mismo tono, y ustedes observen que en los coros no hay nadie que sobresalga de otro. Los coros más perfectos que existen en el mundo, algunas veces uno ha tenido oportunidad de escucharlos, cuando cantan son una sola voz. Miren, son individuos, pero es como si fuera uno solo. Esas son las jerarquías espirituales. Un día vamos a llegar a eso. Nuestra capacidad de unificación en una misma tonalidad, en una misma modulación, en una misma emisión de voz, en el coro en que todos están de acuerdo en ejecutar la obra, no en que cada uno quiere cantar como solista y produce una cacofonía, un desorden en vez de un orden. Un buen coro, acá en el mundo físico, en el mundo del arte del canto, es un reflejo en la tierra de lo que pasa en las jerarquías espiritualizadas. Por eso las jerarquías son individuos, pero no tienen cada individuo un nombre propio. Tienen el nombre de la jerarquía. Igual que los coristas de un buen coro no son fulano o mengano o sutano. Son del coro tal. Eso es impersonalidad. Nadie se luce personalmente. Y todos están de acuerdo y han afinado sus voces para cantar en una armonía perfecta. Cada uno conoce su parte. Algunos tienen que cantar unas pocas estrofas, otros tienen que cantar mucho. Los que cantan unas pocas estrofas no están envidiando y resentidos para los que tienen que cantar más. No hay amor propio. Todos los defectos de la mente y de la individualidad encarnada han ido desapareciendo en el transcurso de la evolución. Así es que la evolución es de una cacofonía, no sé si la palabra existe en portugués, a una armonía. Al principio somos chapuceros, no muy buenos, cantamos a destiempo, desentonamos, etc. Y hay algunos coros de aficionados que suenan muy mal, honestamente. Uno con buena voluntad asiste, pero la calidad del sonido del coro deja mucho que desear. Pero a medida que la evolución afina y uno saca su personalidad y pone su ser y su capacidad al servicio de algo que es impersonal, la idea, el coro va adquiriendo una maestría, y por eso que los coros, por ejemplo, Juan Sebastián Bach
En la Pasión según San Mateo hay una serie de coros. Cuando uno asiste está en el cielo. Tienen la capacidad, un buen coro, de sacarnos del cuerpo y trasladarnos a una esfera superior. Um gesto pela saúde e nutrição das nossas crianças. Um gesto por amor e respeito ao próximo. Um gesto que pode mudar o mundo. Não há ideologia superior à solidariedade. União Planetária. www.uniãoplanetaria.org.br. Igual que los grandes seres espirituales tienen la capacidad, si enfocan su aura en nosotros, de sacarnos del estado humano en que nos encontramos y llegar a un estado superior. Miren, a veces los seres superiores, y ya termino esta parte, ayudan al aspirante o al discípulo con inspiraciones. Vamos a suponer que estamos en un lugar que tiene un muro y el muro es alto y no puedo mirar lo que hay del otro lado. Y necesito mirar lo que hay del otro lado porque lo que hay del otro lado me va a enriquecer, va a favorecer mi evolución. Entonces me acompaña un maestro que es muy alto y él sí puede mirar lo que hay del otro lado por su estatura muy alta. Entonces a veces él nos levanta en sus brazos, nos hace mirar y después volvemos a tierra. ¿Ustedes alguna vez no han tenido una inspiración muy grande de la cual vuelven a ser los mismos de siempre? Pero ya tuvieron esa inspiración, ya tuvieron esa experiencia de carácter místico. Y una vez que se tiene una experiencia de carácter místico, ya no se la olvida. Uno ya sabe, ya tuvo la experiencia directa. Eso es una de las ayudas que nos dan los seres superiores. Pero tengan presente que esa es una de las ayudas que nosotros podemos dar a los seres inferiores a nosotros. Inferiores en los peldaños, en la escala de la evolución. También nosotros podemos pegar a alguien y levantarlo con nuestras explicaciones, pero sobre todo con nuestra conducta, con nuestros modos de vivir. Bueno, ya vamos llegando a la última parte. En estos días hemos una y otra vez hablado de las jerarquías que acompañan a la humanidad en su evolución. Ellas no son visibles a los ojos físicos. Los ojos físicos sirven para ver, pero ocultan mucho más de lo que vemos. Hay mucho más para ver que lo que los ojos físicos pueden ver. Esas jerarquías tienen nombre y sus funciones han sido relatadas en muchos libros de teosofía. Algunas ya han hecho su contribución a la evolución humana y han pasado a otros estados. Otras están evolucionando junto con el hombre en sus distintos niveles. Las jerarquías que más han tenido que ver con el ser humano han sido las que nos han traído el fuego de la mente, el fuego del logos, de la inteligencia, y la que nos han traído el cuaternario. Se les llama a estas jerarquías en el lenguaje sánscrito Pitris Añisvatas y Pitris Varishad. Hay varias clases de Pitris
Añisvatas y varias clases o jerarquías dentro de los Pitris Varishad. Los Añisvatas son los que trajeron el fuego de la mente. La palabra Añisvata quiere decir Añi. Añi es el dios del fuego en la mitología de la India. Son los que traen el fuego de la mente. Los Pitris Varishad son los antepasados físicos que en la cadena lunar, en la cadena anterior, desarrollaron un modelo de cuerpo físico bastante adecuado. Ese es el modelo que se trajo, que heredó la cadena terrestre. Y durante las primeras rondas, en la cuarta ronda, los Pitris Varishad trabajan para que nosotros tengamos un cuerpo aceptable. Es decir, que las jerarquías que nos han dado los distintos principios están dentro nuestro. Una parte de ella está en nosotros. El ser humano no es una unidad, es un conjunto. Hay 7 jerarquías. Si no están las 7, no hay ser humano. Es decir, el ser humano es un conjunto, es una entidad unitaria compuesta de 7 elementos, que son los elementos cósmicos, que las jerarquías reúnen en un cuerpo físico, y en la tercera raza tenemos lo que llamamos el ser humano. ¿Cuál es la relación del teósofo con esas jerarquías? Esta relación empieza cuando los estudios de teosofía avanzan y cuando nos empezamos a comprometer con el plan divino. El plan divino, primero leemos un libro y lo tenemos en la cuca. Yo en mi casa tengo muchos libros en una biblioteca, pero los libros están aquí, allí, y yo estoy en este lugar. Lo mismo ocurre con los libros de teosofía. La cuca puede ser como una enorme biblioteca. Los libros están ahí, pero yo vivo de otra manera distinta por otro lado. Lo que está en los libros está ahí, pero no influencian en mi vida. No tienen. Estoy informado. Hay un modo de informarse. La teosofía dice que hay 7 planos, que hay un ego, que hay una tríada superior. Nos informamos. Pero eso no produce en nosotros cambios en nuestros valores de la vida, en nuestra actitud por la vida. El segundo paso es que empiezan a influenciar. Hay una ley de karma, soy responsable de lo que hago. No le puedo echar la culpa al vecino, al papá, a la mamá, como se hace en algunas escuelas psicoanalíticas, que la mamá tiene toda la culpa de todo lo que nos pasa, ¿no? Empezamos a ver que somos una entidad responsable en la vida. La religión exotérica ya nos ha estado ayudando, pero ahora no se trata de creencia como en la religión. En la religión creemos, ahora es ciencia. La teosofía es una ciencia, es una experimentación. No se trata de creencias, sino de una ciencia que promueve cambios profundos en nuestra existencia. ¿Por qué? Porque la ciencia nos enseña qué nos puede dañar y qué nos puede beneficiar. Y son hechos de la naturaleza y no hay discusión posible. Luego, las verdades contenidas en la doctrina esotérica pueden ser objeto de una información, pero apenas nos relacionamos más profundamente con ellas, no podemos ser los mismos. Y si queremos ser los mismos de antes, empieza una lucha en nosotros, porque ahora sabemos que no podemos ser los mismos. Antes nos dábamos todos los placeres sensorios del cuerpo. Ahora sabemos que no somos el cuerpo, que hay otra entidad, que hay otra naturaleza en nosotros. Pero el deseo de los placeres corporales sigue, porque está vivo. No es que ahora, porque yo me entero de que hay un ego superior, el ego inferior desaparece. El ego inferior vive, tiene su propio ciclo, su propio estado de conciencia. Y esa es la lucha que empieza a establecerse. Por eso dice un verso sánscrito, hay 2 clases de mónadas, ellos dicen Atman. Hay 2 clases de Atman que están en paz.
los que recién empiezan la evolución y los que están saliendo. Los que están en el medio están en lucha. Y están en lucha por su propia naturaleza. No porque el mal venga de afuera o el bien venga de afuera. La oscuridad viene de afuera y la luz de afuera. Porque esos 7 elementos del cosmos están dentro de uno. Y entonces uno es Aryuna. Fíjense que el discípulo de Krishna en el Bhagavad Gita se llama Aryuna, Ario. Es la evolución actual, la evolución aria. Es el problema del hombre ario. El hombre ario empieza en la India, naturalmente hace muchos años, antes de que Hitler existiera. Ario, en el idioma sánscrito, significa noble, porque hay una naturaleza noble en el ser humano, y la naturaleza noble se revela a que el animal lo domine. De ahí entonces que se promueve a lo largo de la evolución eso que dijimos entre el altruismo y el egoísmo. Como el altruismo y el egoísmo están dentro de nosotros, uno va sacando a los demás de los problemas propios. En Buenos Aires, en la casa de la Sociedad Teosófica, que acá hay varias personas que conocen esa casa, yo llegaba un día y salía un hermano que nos queremos mucho y que es muy caracterizado en la Sociedad Teosófica en Argentina. Y él salía con el rostro contraído, enojado, no con el rostro distendido y común de siempre, este amigo. Entonces, cuando él iba a abrir la puerta, él ya estaba abriendo la puerta y salía, y nos encontramos. Yo le dije, ¿qué te pasó que estás con ese rostro tan alterado? Dice, estoy enojado. Y le dije, ¿con quién? Conmigo mismo. Estaba enojado con él mismo. Ustedes se dan cuenta de lo que es esto. Siempre estamos enojados con alguien. Pero cuando hay autoconciencia estamos enojados con nosotros mismos. ¿Por qué con los demás? Si los demás se portan mal es un problema de ellos. No me tengo que enojar yo. Todo este cambio en los valores, está enseñado en la psicología de nuestros textos. Son cambios en los valores que significan cambios en el comportamiento, cambios en la conducta de cada uno de nosotros. Así es que las jerarquías viven en nosotros como nuestros padres viven en nosotros. Desde el punto de vista físico, ¿qué es Juan Viñas? Una prolongación de su madre y de su padre. Hubo una célula huevo que proveyeron la madre y el padre y hubo un desarrollo físico. Y ese es el desarrollo físico, de los Pitris Varishar. El cuerpo físico es una prolongación, por eso se llaman Pitris, progenitores. Están viviendo en nosotros. Y lo que hacemos con nuestro cuerpo repercute en ellos porque están ligados a nosotros. Igual que lo que hace el hijo en la vida social repercute en los padres. Si mi hijo pierde la cabeza y entra en una vida negativa, los padres sufren. Pero si el hijo uno ve que está progresando, que está cumpliendo su misión, los padres están contentos, es un motivo de alegría. En el camino esotérico tenemos que empezar a relacionarnos de un modo consciente con las jerarquías con las que estamos ligados. Y tenemos que entrar en un desarrollo consciente con los elementales que esas jerarquías manejan. Es decir, toda la naturaleza de nuestros niveles está interactuando con nosotros y nosotros con ellos. Esto abre un campo de acción importante, porque ese campo de acción está en nuestra mente y en los cambios de conciencia que nosotros efectuamos. Sabemos que nuestro territorio es más grande, bueno, vamos a ir a establecer una factoría allá. Y eso se refleja con los seres humanos.
En la evolución, en la escalera de la evolución, estamos en un peldaño. Hay otros que están encima de nosotros en esa escalera que sube, pero hay otros que están abajo en esa escalera. Y la misión hacia la humanidad no es la misma en cada uno según el peldaño que se encuentra. Debe haber reverencia por los que están arriba, amistad por los que están en el mismo nivel y compasión y simpatía por los que están en el nivel inferior. Tenemos que aprender a dar a cada uno lo que cada uno necesita. Ustedes ven cómo se abre una visión muy grande, cómo la teosofía nos abre una visión muy grande. ¿Qué nos va a ayudar a eso? A hacer que Manas se una a Buddhi, de acuerdo a lo que conversamos en días anteriores, y que la espiritualidad llegue a nuestro cerebro físico y que nuestra conducta sea una conducta no cacofónica, sino armónica, sea una conducta que produzca luz y que produzca progreso en los seres humanos.